Gobierno de Ecuador, esto después de la irrupción violenta de fuerzas especiales en la Embajada de México. De la actual administración de Ecuador. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se trata de una violación flagrante al derecho internacional, la irrupción de las fuerzas especiales dentro del complejo diplomático que está considerado dentro de la sede de nuestro país. Lo calificó como un derecho internacional que infringe la soberanía de México e instruye a la canciller a que emita un comunicado sobre un hecho autoritario. Lo califica como autoritario y afirma que de inmediato se declara la suspensión de las relaciones internacionales con México. Al respecto también tenemos detalles de la canciller, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, quien minutos después, bajo la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, también indica lo siguiente, bajo las consultas con el gobierno federal, calificando como una flagrante violación de la Convención de Viena, esto a los acuerdos internacionales sobre asilo y sobre respeto de relaciones diplomáticas. Afirma la canciller que las lesiones sufridas también por el personal diplomático mexicano en Ecuador, México anuncia de inmediato el rompimiento de las relaciones diplomáticas con ese gobierno y también afirma que tras lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en congruencia plena con las convenciones internacionales, se buscaba otorgar el asilo político al ex canciller Jorge Glass. Afirma también la canciller que esta noche se dé instrucción para que todo el personal de la Embajada de México en Ecuador salga de inmediato de ese país. Pide las garantías al gobierno de Ecuador para que puedan salir a salvo todas las personas que están como parte de esta delegación, de esta misión diplomática en ese país latinoamericano. Y también afirma la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado posterior que este asunto no va a terminar ahí porque va a acudir a las instancias internacionales debido a que con esto se están violando varias convenciones sobre el asilo político y sobre las convenciones diplomáticas que tienen que ver con el respeto y la soberanía de las sedes, tanto consulados como embajadas de los países alrededor del mundo. Afirma la Secretaría de Relaciones Exteriores que acudirán a la Corte Internacional de Justicia para denunciar esta violación al territorio mexicano en ese país, al haber entrado fuerzas especiales a esta sede diplomática. También tenemos las reacciones que ha dado por su parte la presidencia de Ecuador, quien después de estos hechos emitieron un comunicado en donde afirman que van a defender la democracia de su país y que ningún perseguido político puede ser considerado como una persona que sea digna de recibir el asilo político por ningún gobierno. También ellos reiteran lo que han dicho alrededor de todo este día, que existen varias sentencias sobre Jorge Glass, el ex vicecanciller, que estaba bajo juicios y que también está en temas como peculado y también cuestiones administrativas por las cuales era requerido por la justicia de Ecuador, y ese es el argumento que dan, puesto que afirman que ese fue lo que fue el mérito para que pudieran ellos ingresar al complejo diplomático y sustraer de una manera violenta al ex vicecanciller ecuatoriano Jorge Glass del complejo diplomático. Las cosas resultaron en una suerte de que estaba el complejo diplomático de México rodeado por fuerzas especiales, policías, quienes después de varios intentos finalmente rompieron las cerraduras, ingresaron esta noche a la sede diplomática y en una camioneta negra se llevaron al ex vicepresidente.
diplomático hasta que finalmente lograron ingresar por la fuerza cuando todavía había personal de la misión diplomática mexicana en ese complejo, no había estado desalojado, y uno de ellos fue justamente Roberto Canseco, quien después de que se había pedido la salida de la embajadora de México, Raquel Serur, finalmente el que quedó designado como jefe de la Cancillería en esa embajada, en la Embajada de México en Ecuador, detalla los hechos, cómo ocurrieron esta noche, y afirma que sobre su vida él intentó que se frenara la detención de Jorge Glass esta noche, lo cual logró sin éxito, puesto que ahora está en poder de la justicia de Ecuador, y denuncia Roberto Canseco que podría incluso temer por su vida, temer por las cuestiones políticas y jurídicas que podría enfrentar ahora en poder del gobierno de Ecuador. Escuchemos. El golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible, no puede ser. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. ¿Aviso previo? No. Que esto pueda pasar. Esto es totalmente fuera de toda norma. Bueno, pues estos han sido los hechos que se han suscitado esta noche. También afirma Roberto Canseco, el actual jefe de la Cancillería, que van a estar pendientes de lo que ocurra tanto con el diplomático que estaba recibiendo asilo en nuestro país, en la sede diplomática de México, que es parte del territorio mexicano, y van a estar pendientes también de lo que ocurra con la misión diplomática que se encuentra en esos momentos, puesto que actualmente la orden ya se ha dado para que desalojen el complejo diplomático, salgan del país bajo las garantías que se están solicitando esta noche ante esta grave situación diplomática que se ha registrado en Ecuador, que es un país que está gobernado actualmente por el presidente Daniel Noboa. Y en estos medios públicos, en nuestro espacio Punto de Referencia, en el noticiero que tenemos, vimos también algunas expresiones de Ricardo Patiño, ex canciller durante el gobierno de Rafael Correa, sobre este asunto diplomático. Escuchemos. Una comparación, guardando las diferencias, algo parecido a lo que pasó con nosotros y Julián Assange. Julián Assange entró en nuestra embajada en junio, en Londres, en junio del año 2012. Yo era canciller del Ecuador. Estábamos analizando el asilo que nos había pedido Julián Assange, y en agosto, 2 meses después, es casi el caso muy similar, 2 meses después, el gobierno británico nos amenaza con entrar con su fuerza policial a nuestra embajada. Y el presidente Rafael Correa me ordenó: dale el asilo diplomático a Julián Assange. Ya lo habíamos considerado positivamente, pero me dijo, ahora lo damos más rápido. Yo creo que algo parecido pasó acá. El gobierno mexicano estaba considerando darle el asilo a Jorge Glass, y después de esta agresión del gobierno del Ecuador a México al despedir a su embajadora, creo que el presidente López Obrador decidió adelantar su decisión y darle el asilo que se merece Jorge Glass. Creo que es absolutamente justo. Y recordemos que esta cuestión diplomática se originó después de que durante las elecciones presidenciales que hubo en Ecuador se suscitaron diversos hechos violentos en donde uno de los candidatos presidenciales, Fernando Villavicencio, fue asesinado. Este tema fue retomado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que podría ser un aviso para las cuestiones que podrían pasar en otros países, en otros paralelos encaminados a las elecciones. Este asunto fue tomado de una manera adversa por el gobierno de Ecuador, el cual declaró, ya habíamos mencionado, persona non grata a la embajadora de México en ese país, Raquel Serur, y es por ello que se ha desatado todo este conflicto diplomático, el cual por supuesto seguiremos informando en nuestros espacios, en Informativo 14, en nuestros cortes informativos y en nuestros diferentes espacios a lo largo de toda nuestra programación, y por supuesto también a través de todas nuestras redes sociales. Ya están ustedes
ustedes informados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. A continuación, Cinema 14, el lenguaje de los machetes. Clasificación C, mayores de 18 años.